Nosotros hace 15 días estábamos en un matrimonio, sábado, ayer estuvimos en otro, así que enero para Gwen y para mí ha sido bonito de experimentar el compromiso matrimonial en dos eventos. Por ahí el otro mes tenemos otra boda y en el siguiente mes tenemos otra boda. No quiero decir nada, pues estamos por aquí en la mesa. Y lo bonito, otra vez, de la idea del compromiso no es solo decir acepto, como decían los amigos ayer, sino es vivir en esa aceptación y en ese sí. La palabra de Dios inclusive dice que no juren por nadie, pero hagan de cuentas que cuando ustedes dicen que sí, que sea sí, cuando dicen que no, sea no, en el sentido de que mantengamos los compromisos y que seamos de palabra, y eso tiene que ver con compromiso. La gran pregunta con vivir comprometidos es ¿cómo le hacemos? ¿Qué necesito? ¿Qué requiero para vivir comprometido? ¿Qué implicaciones tiene? Y si recuerdan, la semana pasada quedamos con este gráfico acá, que decía Jesús está comprometido con, y vimos que Jesús está comprometido con el Padre, con Él mismo, y finalmente con nosotros, con la humanidad. Y hablaba de esta idea de que cuando te comprometes, tu compromiso debería ser dirigido a la más alta altura, o sea, a la persona más digna de confianza, al estándar más alto de alguien que es confiable y que puede sostener su palabra, y ese es Dios Padre. Vimos un par de textos y hoy quiero explicar un poquito de eso y después llevarlo a una aplicación. Esas son como las dos secciones, las dos partes que vamos a tener esta mañana para revisarlo. Entonces, en este primer texto, que es Juan 4:34, hablamos de que Jesús le dice a sus discípulos, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo a Jesús. Jesús usa esta metáfora del alimento como lo más básico y lo más elemental para la existencia de la vida. Y él dice, a mí mi sustento, lo que me llena es acabar la obra y hacer la voluntad del que me envió. Inmediatamente surgen las dos preguntas aquí, es ¿cuál es la obra del Padre para Jesús? ¿Y cuál es la voluntad del Padre para Jesús? Es lo mismo la voluntad y la obra. ¿Por qué lo refiere como dos cosas distintas? Porque Jesús dice, yo quiero hacer la voluntad del Padre y quiero acabar la obra. Entonces quiero comenzar explicando un poquito esto porque nos va a llenar a nosotros de mucho significado, sobre todo en la aplicación. Hay un texto en Juan 17, no lo vamos a buscar, pero yo se lo voy a comentar aquí. Juan 17 es la que llaman la oración sacerdotal. Y es una oración que se registra de Jesús, en la que Jesús comienza glorificando al Padre. Y el texto literalmente dice, Padre, te glorifico y he acabado la obra que me pediste que llevara a cabo. He acabado la obra, he llevado a cabo la obra. Juan 17 se ubica en el jueves en la noche, después de que Jesús hace la cena a la que se refería José Pablo ahora, la última cena de Pascua con sus discípulos. Él va al jardín, los teólogos, la mayoría de las personas ubican esa oración entre el aposento alto de la última Pascua y el camino al jardín del Getsemaní. Jesús en algún momento mencionó estas cosas de Juan 17. Y él dice, Padre, he acabado la obra. Y él comienza, si usted lee todo el capítulo 17 de Juan, lo dejo de tarea, usted va a dar cuenta que él comienza a dar gracias a Dios por los que le dio, por sus discípulos, por todos los que han creído, por los apóstoles, y finalmente inclusive esta oración nos incluye a nosotros, porque dice la oración, y además pido no solo por estos, sino por los que van a escuchar por el mensaje de ellos. Y usted escuchó el mensaje porque alguien se lo dijo, se lo mencionó. Quiere decir que está implícito en esa oración de Jesús de que alguien iba a contarnos las buenas nuevas, el Evangelio. Entonces cuando uno lee todo el capítulo y uno enfatiza en esta idea de que Jesús dice, Padre, he acabado la obra hace referencia a dar a conocer al Padre. La obra que el Padre le encomienda a Jesús es, ve y sé un profeta, ve y sé un mensajero, y ve y da a conocer quién soy yo en mi carácter, en mi propósito, en mi voluntad y en todo. ¿Por qué dice acabar la obra? Porque Dios siempre se ha dado a conocer. Romanos dice que aún en la creación, en las montañas y todo lo que el Creador hizo, la creación habla del carácter del Creador. No obstante, la máxima revelación del Padre es el Hijo. Entonces el Hijo lo que está diciendo es, yo he venido a acabar la obra. O sea, yo he venido a que la gente finalmente termine de conocer al Padre. A través de lo que voy a enseñar, lo que voy a hacer
y lo que estoy compartiendo con el mundo. Jesús dice, mi alimento es que el Padre, que la gente conozca quién es el Padre, como todavía no había terminado de conocerlo. Los profetas hablaron de Dios, sí, la ley habló de Dios, sí, la creación habló de Dios, sí, pero finalmente viene Jesús. Hebreos dice que Dios, habiendo hablado a sus antepasados, a través de sus antepasados, de los profetas, de esto y del otro, en estos tiempos ha venido a hablarnos a través del Hijo. Entonces, la obra que el Padre quiere que el Hijo haga o quisiera era darse a conocer. Número uno, la obra de Dios para Jesús es dar a conocer al Padre. Por eso en Juan 17 él dice, y la he llevado a cabo. Ve qué interesante, todavía no está refiriéndose al sacrificio en la cruz. Está refiriéndose a que él enseñó su palabra a los apóstoles. Dice, yo les di tu palabra y los he cuidado y los he santificado con tu palabra. Es decir, que se refiere a la enseñanza y a la revelación de Dios. Entonces nos queda la pregunta de, bueno, si la obra del Padre es dar a conocerse a través de Jesús, ¿cuál es la voluntad del Padre para Jesús? ¿Cuál es la voluntad del Padre para Jesús? ¿Qué pensaría? La obra es que dé a conocer al Padre. La voluntad es agradarlo en todo, que está implícito en la obra, que hace todo lo que el Padre le dijo, hiciera, y repite y dice todo lo que el Padre le dijo, ¿verdad? Pero ¿qué es la voluntad del Padre con el Hijo? Ahí seguidito, en Juan también, más adelante en el Getsemaní, está Jesús orando en agonía, los discípulos unos dormidos, unos intentando de velar con él, no lo logran, y en medio de esa oración, ¿qué dice Jesús? Por ahí quedó una copa. Jesús está orando, está conmovido, sabe que ha llegado su hora, su momento clímax. Está tenso, no es como que él dice, ay, sí, me van a matar, no pasa nada. No, él lo está sufriendo como cualquiera de nosotros podría sufrir semejante situación apremiante. Vienen por él lo sabe. Y en la oración dice, Padre, si es, pasa esta copa de mí. Esa copa, ya podemos hacer un estudio específicamente de eso, pero muy rápido esa copa se refiere a la copa del juicio de Dios. El juicio de la ira de Dios. Porque la voluntad del Padre es que su Hijo asuma el juicio, para que entonces a nosotros nos ofrezca la justicia o la justificación. Entonces la ira de Dios cae sobre el Hijo para que sobre nosotros caiga la gracia. ¿Alguien está conmovido con eso? Para ver la importancia de que Jesús no solo haga la voluntad del Padre, porque una pregunta que podríamos hacer aquí es, bueno, si Jesús vino solo para morir en la cruz, ¿por qué no murió a los 15? ¿O a los 20? ¿O a los 25? ¿O a los 28? ¿Por qué a los 33? ¿Qué tanto tenía que hacer? ¿Por qué iniciar un ministerio? ¿Por qué hacer milagros? ¿Por qué? Porque no se trata solo de la voluntad del Padre, sino que se trata también de la obra del Padre. Si están conmigo, estoy haciendo un resumen muy rápido. Jesús dice, yo quiero hacer dos cosas, estoy comprometido con el Padre en dos cosas. Quiero hacer la obra del Padre, darlo a conocer, y quiero hacer la voluntad del Padre, que es dar mi vida en sustitución sacrificial por todos. ¿Qué dura la voluntad del Padre? Entregar a su Hijo, ¿verdad? Teniéndose en cuenta, queremos entonces nosotros comprometernos. La pregunta es, ¿con quién debemos comprometernos? Y aquí es donde quiero introducir nosotros. Y aquí es donde quiero como que de alguna manera referenciemos a Jesús no solo como Salvador, no solo como Señor, sino también como modelo, como maestro. De hecho, si algún rol Jesús usa para revelarse, es Él, yo soy maestro. Si Él es el maestro, lo que está diciendo es, pongan sus ojos en mí, pongan sus oídos en mí, escuchen y déjense enseñar. Yo soy el maestro, Él es el modelo último, modelo final. Entonces, algo interesante es que, ¿con quién debemos comprometernos entonces nosotros? Bueno, número 1, con el Padre. Número 2, con nosotros mismos. Número 3, con los demás. No sé si la mayoría tal vez anticipaba esta conclusión la semana antepasada. Pero nada de lo que Jesús nos modela está hecho solo para que nosotros intentemos otras formas de hacer las cosas.
más bien deberíamos decir, si ya Dios nos reveló una manera en Cristo de cómo pensar, vivir, sentir y actuar y tener la vida que nos corresponde vivir como hijos, es observando a su Hijo. Todos nosotros, por fe y en gracia y misericordia, somos constituidos hijos de Dios. Entonces uno dice, ¿cómo hago para vivir como un hijo de Dios? ¿Será que observo al Hijo de Dios para imitar, para saber de qué se trata? Entonces, ¿con quién debemos comprometer nosotros? Con el Padre, con nosotros mismos y con los demás. Aquí quiero hacer varias cosas. Tenemos problema, en los 3 niveles tenemos problemas. Comprometernos con los demás casi siempre está asociado a una relación de intercambio de cosas. Estoy comprometido con José Pablo si José Pablo hace A y B que yo quiero, y viceversa. Y en el día que él no hace lo que yo pensaba, entonces nuestra amistad y nuestro compromiso se rompe. Pasan las relaciones, ¿verdad? Estoy dispuesto a amarte, estoy comprometido con vos hasta que seas todo lo que yo quiero que seas. Qué egoísta. Además que qué imposible. ¿Quién estaría dispuesto a hacer todo que la otra persona cumpla? Entonces, este primer nivel de comprometernos con los demás no solo es el más sencillo o el más bajo, sino es el menos efectivo. Es el que más constantemente rompemos. Lo rompemos con la pareja, con los amigos, con los vecinos, con los familiares, con papá, con mamá, con nuestros hijos. Nos cuesta. Ahí tenemos problemas. Y el problema radica en eso. Quiero comprometerme con los demás para sacar un beneficio personal. Entonces no es un compromiso centrado en el bienestar común, sino es un compromiso en el bienestar mío. Y ya hay como una relación transaccional. Si tú me das lo que yo ocupo, yo estoy comprometido. Si no, chao mi compromiso. Ese es un problema. El otro problema es comprometernos con nosotros mismos. Y alguien podría decir, no, pero yo sí estoy comprometido conmigo mismo, ¿verdad? Bueno, un ejemplo de eso es todas las veces que dijimos, voy a ir al gym, ¿verdad? Volviendo al tema del gym, ¿verdad? O todas las veces que dijimos, este año sí voy a comer sano, ¿verdad? O este año sí voy a hacer ejercicio. O todas las veces que dijimos, hoy sí voy a terminar la carrera. Entonces, comprometernos a nosotros mismos, aunque pareciera lo más fácil en un sentido, también tropezamos en el sentido de comprometernos con nosotros mismos. Ahora, les voy a decir algunos ejemplos de cosas todavía más profundas de la carencia de comprometernos hasta con nosotros mismos. Vivimos en una sociedad donde la ansiedad, el estrés y la depresión nos persiguen a todos, ¿verdad? A ciertos niveles y en diferentes formas, pero nos siguen. Al punto que pierdo el ánimo, ya ni quiero ir a trabajar, no quiero ni levantarme. Siento que no valgo lo que valía. Por eso estoy solo, estoy sola, quizás. Y no logro entrar a una relación correcta con una persona. Hay un montón de estas circunstancias que revelan una falta de compromiso conmigo mismo. Atendiendo un amigo, hace unos meses atrás, conversando un tema que ni siquiera fue como que surgió, que ese era el tema que íbamos a hablar, pero él comenzó a hablar varias cosas. Y en todo lo que se refería a él, lo refería como con menosprecio. Sí, no, yo ahí estoy bien, pero bueno, no hay mucho chance para mí para crecer. Y además yo estoy bien así. Y todo se hacía sentir como, yo no valgo, yo no soy bueno, no soy capaz, hasta aquí llegué. Y bueno, sí, ahí la gente no me trata muy bien, pero bueno, así es el ministerio, ¿verdad? Porque además era una persona que está involucrada en el ministerio. Y bueno, uno sabe así que la gente es muy ingrata. Y todo era como minimizándose él y asumiéndose y achacándose, esto es lo que me tocó, y soy un mártir y no valgo, lo cual denotaba una falta de compromiso consigo mismo, que deterioraba su vida, su salud no solo física, pero digamos mental, integral, y además su relación con su esposa y con sus hijos y con otro montón de cosas que él quería. Y yo le hice un par de preguntas, pero vos, si vas a un lugar y pides un trabajo o haces otra cosa, hay un montón de posibilidades. No, yo no creo que yo ya con esta edad y está muy difícil eso. Yo decía, pero qué duro, porque es una persona que no está comprometido ni consigo mismo de decir, yo puedo caminar adelante y además tengo un Dios que me ama, que me dirige y que me abre camino para yo caminar. Entonces, esto es un gran reto porque vivimos en una sociedad, me parece a mí, donde hay una gran carencia de estar comprometido conmigo mismo en lo que quiero emprender y en lo que quiero hacer.
O sea, no solo tenemos carencias en comprometerme con los demás, sino también a lo interno. Yo he pasado momentos de mi vida donde me siento mal emocionalmente. Picos bajos. ¿Alguien ha estado en picos así bajos? En la vida. Y uno dice, ¿en qué momento me traigo el colchón y no vuelvo a levantarme de aquí? Todos. En parte eso revela una falta de compromiso conmigo y de reconocer que soy valioso, soy un hijo muy amado, tengo propósito, pero necesito levantarme de aquí. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Comprometido con quién? Conmigo. Cada vez que usted llega a un pico de esos bajos, profundos y oscuros, y esté en el colchón así como, no, trágame colchón. El colchón no lo va a tragar por si acaso. Yo ya lo he intentado, era como, no pase de ahí. Pero cuando esté en un momento de eso, recuerde, yo necesito levantarme porque tengo valor, tengo propósito. Dios dice que soy un hijo muy amado y además yo necesito comprometerme conmigo. Cuácatas afuera. Y se baña y se alista. Y tiende la cama, por favor. Y se levanta y dice, pues yo necesito hacer lo que necesito hacer. ¿Pero por quién lo vas a hacer? Por mí. Porque quiero descubrir lo que el Padre tiene para mí. Pero eso lleva al otro punto, que es el punto máximo, que es el punto que tenemos que llegar, y es el compromiso con el Padre. Aquí estoy dando 3 ejemplos de cómo en la sociedad podemos ver eso. Entonces, aquí está el modelo de Jesús. Jesús comprometido con el Padre, con Él mismo, comprometido con la humanidad. Y ahí estamos nosotros. Queremos comprometernos con el Padre, con nosotros mismos y con los demás. Pero ¿en qué forma? Sabemos lo que implicaba para Jesús, lo acabamos de ver, ¿verdad? Jesús dice, estoy comprometido con el Padre para hacer la obra y hacer la voluntad. Entonces yo quiero proponer una pregunta aquí para ustedes. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con el Padre? ¿Es igual o es distinto al que el Padre propone con Jesús? Otra cosa, aquí me traes un poquito de agua. ¿Es el mismo o es otra cosa? ¿Es el mismo? Es el mismo. El propósito de nosotros y a lo que debemos comprometernos es: yo quiero glorificar al Padre como el Hijo glorificó al Padre. Y la forma en que el Hijo glorifica al Padre es haciendo la obra, acabando la obra y haciendo la voluntad. Entonces, bueno, ok, viene la otra pregunta. ¿Cuál es la voluntad del Padre para mí? ¿Y cuál es la obra del Padre para mí? Ustedes no quieren escuchar esas respuestas, ¿verdad? Porque glorificar al Padre implica hacer su voluntad y hacer su obra. Hablemos primero de hacer la voluntad. La voluntad del Padre para Jesús fue la cruz. Una cruz que ya vimos que no fue en la que Él lo lanzaron y lo pusieron, sino que Él muestra su compromiso con Él mismo y dice: no, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Quiere decir que Jesús manifiesta estar comprometido consigo mismo también, no solo con el Padre. Pero entonces la pregunta es: ¿será que Dios quiere que yo me crucifique? ¿Que yo me muera? ¿Que yo deje de hacer yo? Bueno, en parte sí y en parte no. Voy a aclarar esto comenzando por: Dios no quiere que te sacrifiques a favor de nadie, porque tu vida no puede cubrir como el sacrificio de Jesús cubrió para todos. ¿Estamos claros todos ahí? Pero sí, el cristianismo implica una cosa de la que no es muy popular hablar, que es la autonegación. La autonegación es que es difícil que Dios haga lo que quiere hacer en tu vida si tú siempre antepones lo que tú quieres hacer en tu vida. Gálatas 2:20 menciona este texto que nos lleva a ese punto. Dice: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Vamos a ver un texto también que dice: las cosas viejas pasaron. Y de hecho el verbo griego que usa ahí no solo dice que pasaron, sino que constantemente están pasando. La gente dice: ya lo viejo pasó. Bueno, lo viejo pasó y está pasando, porque mañana, lo que hoy es novedoso para nosotros, ya para mañana es viejo y sigue pasando. Entonces, la voluntad del Padre para nosotros, y donde debe estar el compromiso, es: yo quiero ser menos yo para que Él sea en mí. Esto, socialmente hablando, la gente lo resiste. Yo lo resisto, porque digo: Dios, pero es que yo soy muy carga.
¿verdad? ¿Cómo me va a hacer ese traje a mí tan terrible? Si yo tengo una super idea, de hecho tengo que pasárselas para que usted ahí las mueva en el cielo, hay unos planes increíbles, una vez le agrega algo ahí a la revelación de las ideas que yo tengo, ¿verdad? Pero esta autonegación no implica que usted deje de ser usted en carácter, o deje de ser usted, vamos a ver, en la esencia de quién es usted. Más bien implica en que usted finalmente sea lo que siempre debiste ser. ¿Por qué? Porque quien te hizo fue Dios, que es medio paradójico, pero entonces usted cree estar seguro de quién es usted, y solo el Creador que te diseñó, te pensó y te hizo, no eres lo que piensas que eres, y lo que piensas que has sido. Solo puedes ser lo que yo te diseñé y te hice para ser. Pero no lo sabes, porque estás ensimismado, y tengo planes, y tengo proyectos, y tengo cosas, y Dios dice, me encanta, me fascina, pero lo que yo tengo para ti es mejor, y es eterno, y es más profundo, y es más significativo. Entonces, número uno, comprometernos con el Padre para que yo viva en el proceso, quiero usar esta palabra, en el proceso de ser más como el Hijo para ser menos. ¿Quién gana con eso? Número uno, usted. Número dos, su esposa, su esposo. Número tres, sus hijos. El vecino. Todo el mundo gana. Cuando nosotros decimos, quiero vivir el proceso de morir a mí mismo. Pero entonces, ¿qué es hacer su obra? Hacer su obra entonces implica, Mateo 28, 19, vayan entonces por todas las naciones y hagan discípulos. El Padre mandó al Hijo para revelarse a la humanidad. Y aquí no adivina qué es lo que el Padre nos está encomendando también a nosotros. Vayan y revelen quién soy yo. Lo mismo. Vayan y sean imagen, sean reflejo de mí, ¿verdad? Entonces la voluntad de Dios para nosotros y la obra que Él quiere que hagamos está asociada con la que se modela en Jesús. Y nuestro compromiso más alto radica ahí. Mi compromiso es, yo quiero glorificar al Padre. Ahora la gente puede decir, pero yo glorifico al Padre congregándome. No sé. En el caso de nosotros, imagínense, congregándose cada 15 días. Bien. Ahora, no estoy diciendo que congregarse sea malo, para nada, es buenísimo. Lo que pasa es que no puede ser la única cosa que uno dice, esto es suficiente. Y el Padre debe estar contentísimo, hoy domingo a la mañana él está, pero reventado de alegría. Porque vine, ¿verdad? No es suficiente. Glorificar al Padre porque yo tengo una voz preciosa y me canto unos coritos y hago unas danzas y una cosa. No sé. No sé si es suficiente. No, y otra vez, no es que sea malo, pero no sé si es esencialmente lo que Él mandó hacer, ¿verdad? Si usted manda a sus hijos a hacer algunas diligencias, y digamos que usted manda a la pulpería, vea, tráigame esto y esto y esto y esto y esto, es para el almuerzo. Entonces el chiquillo va, no sé qué. Y cuando todos fueron a la pulpería chiquillo, ¿verdad? Y uno dice, uy, ¿qué era? Bueno, era esto, y uno medio se acuerda y todo, pero entonces uno en lugar de llevar esto y esto y esto y esto, lo cambia y lleva unas papas tostadas, unos platanitos, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, usted piensa que eso es el mandado porque a usted le agrada y además es apetecible y qué sé yo. Entonces cuando se llegan de su mamá, dice, vea mami, ya llegué, hice el mandado. Y a mitad de lo que le mandaron a comprar, usted no lo compró y compró otras cosas. Su mamá y su papá estarán contentos con usted. Ahora, usted trajo cosas buenas, las papitas fritas, esto y el otro, y un juguito, no sé qué. Sí está bien, pero no se trata de lo que yo quiero ofrecerle a Dios porque parece que es bueno, sino es si yo puedo hacer lo que Él me mandó hacer. Y en el cristianismo estamos habituados a meterle nosotros un montón de cosas. Yo canto, yo danzo, yo voy, yo vengo, yo dejo aquí y todo. Y el Padre dice, quiero que haga mi voluntad y que acabe mi obra. Dios, pero yo también fui, vine y regalé diarios y dice aquí ella, muy bien, haz mi voluntad y haz mi obra. Y nos cuesta, porque es esencialmente, o sea, nos cuesta más lo propio que el estar haciendo de más. Pero bueno, vamos a avanzar. ¿Qué significa comprometidos con nosotros mismos? Bueno, es diluir ese compromiso con el Padre en dos sentidos. Yo no me puedo comprometer a vivir el proceso en Cristo que usted tiene que vivir. ¿Verdad? Por eso la gente tiene este dicho, ¿verdad? Que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. O sea, yo no puedo vivir la vida de Lucas ni de Gael. Ni puedo comprometerme con ellos. Como papá, hasta cierta edad, sí.
Pero en términos generales, nadie puede vivir y comprometerse en el proceso que solo es de carácter personal. Esposa, no puedes vivir el proceso en Cristo de tu esposo, y esposo, no puedes vivir el proceso en Cristo de tu esposa. Es imposible. Como, Padre, yo cubro a mi esposa. El único que puede cubrir aquí a la gente es Cristo. Y solo puede ser voluntario que usted diga, yo quiero aceptar esa justificación. Entonces, el compromiso con el Padre es voluntad y obra, pero tiene que haber una voluntad expresa mía en caminar en ese proceso en el que ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Estoy crucificado juntamente con Él. Estoy aprendiendo el carácter, la sensación, las emociones, el plan que Dios tiene para mí, el propósito que Dios tiene para mí. Nadie puede obligarme a eso. Y si me obligan, rapidito pierdo el compromiso. Es que nadie puede comprometerse por otra persona, es imposible. Inmediatamente ese compromiso es inválido, no tiene sentido. Implica tu intención, tu deseo y tu decisión. Ante el ofrecimiento de la gracia, la misericordia, la salvación y el ofrecimiento de Cristo, no hay una imposición. Lo que hay es un ofrecimiento. Y cada quien tiene que ser capaz de decir, yo creo en fe, yo creo, yo recibo. Pero también hay gente que dice, yo no creo, no quiero, muchas gracias. Y tan doloroso como suena, es la realidad. Entonces usted necesita comprometerse con Dios a glorificar al Padre. Comprometerse consigo mismo a vivir en ese proceso de ser un discípulo. Eso implica la voluntad. Hacer la voluntad del Padre es que seas transformado a la imagen de Jesús, que Efesios dice que es la estatura del varón perfecto. Él es la medida. No se mida con nadie más, ni con JP por más alto que sea. Que dice, yo soy 20 centímetros más pequeño que JP. No, la estatura del varón perfecto es Cristo. Quiere decir que mi punto de partida siempre es Él, no otros estándares. Por favor, no quiera ser como yo. No sea mediocre. Apunte a lo más alto. Que no es JP, otra vez, es Cristo. Es Cristo, ¿verdad? Entonces, intención, deseo y decisión en mi compromiso conmigo mismo. Ahora, aplique esto no solo a su proceso en Cristo, sino a su carrera profesional. ¿Qué ocupa usted? La intención, el deseo y la decisión. Usted está casado o está por casarse, ¿qué ocupa usted? Usted ocupa la intención, el deseo y la decisión. Usted ocupa levantarse y decir, yo voy ahí. Voy a ahorrar. ¿Qué ocupa? La intención, el deseo, la decisión y la plata también. Ese es un sentido natural. No estoy como inventando cosas nuevas aquí. Ok, número 3 es comprometerme con los demás. Porque esto es lo último. Lo voy a decir por qué. Porque el número 3 es hacer la obra del Padre. Y es imposible, completamente imposible, que usted haga la obra del Padre sin estar viviendo en la voluntad del Padre. O sea, usted por su carácter, por sus dones, por sus talentos, al Padre no puede ofrecerle nada. A Dios no le importa, no le interesa. Pero yo soy el más calificado en esto y todo. Y Dios dice, chao, no me interesa. Quiero ver tu carácter imitando el carácter de mi hijo, para que seas capaz de hacer la obra. Por eso yo no puedo comprometerme aquí si no estoy comprometido aquí. Dios, yo quiero enseñar a las naciones porque estoy comprometido con la gente. Y el Padre dice, pero es que, ¿y tu proceso? Tu proceso para ser transformado a la imagen de mi hijo, ¿cómo va? ¿Verdad? Y eso es una trampa que muchas veces los pastores, los ministros, la gente que sirve, los misioneros, suelen suceder. Yo estoy en función de la espiritualidad de los demás, porque estoy para ayudarte, para servirte, para enseñarte. Entonces yo desatiendo lo mío. ¿Cuánto yo leo la Biblia, pero que se trate de mí? No de, y esto es un pecado, estoy confesando un pecado aquí, y hasta lo estoy grabando. Público. Que uno se acostumbra, voy a hacer un estudio porque tengo que estudiar, o porque tengo que dar un estudio el martes, el miércoles, el jueves. Yo creo que muchas veces el Padre me confronta y me dice, no, pero yo quiero que estés comprometido con el proceso tuyo. Porque no es que sigues, no es que ya alcanzaste todo. Pablo decía, prosigo a la meta, o sea, continúo, voy avanzando. Entonces, en un sentido, este es un fruto de este. Y al revés, no hay forma que este se evidencie si este no es una realidad. Se puede medio fantasear ahí, como que yo lo imito, como que yo lo estoy haciendo la trama. Pero necesito esto para que pase esto. Hacer la obra es hacer discípulos. Implica mi actitud con los demás. Implica cómo sirvo a los demás. Implica cómo soy influencia para los demás.
Piénselo usted como papá y como mamá. ¿Cuál es la actitud en casa? ¿Cuál es su actitud con su esposo, con su esposa, con sus hijos? ¿Cuál es su servicio en casa? Con su esposa, con su esposo, con sus hijos. ¿Cuál es mi influencia? Porque no es que usted sermonee a sus hijos, decirle, si no hace eso se va a ir a los infiernos, va a ver y bla, bla, bla. ¿Cuántos sermones de esos habrán resultado en algo positivo? Yo creo que muy pocos, porque están basados en el temor y no avanzados en modelarle a nuestros hijos con la actitud correcta, con el servicio y con la influencia, que ellos también pueden tomar una decisión y comprometerse con Dios. Ni siquiera yo obligarlos. ¿Yo para qué quiero obligarlos? Yo quisiera, pero no me corresponde. ¿Cómo están con este esquema para entender entonces cómo puedo imitar a Jesús en su compromiso para yo vivir o para nosotros vivir en ese compromiso con el Padre para glorificarlo, conmigo mismo para ser un discípulo y caminar en ese proceso, y con los demás para ser discípulos? ¿Están conmigo? Esta es la razón por la que Next existe, para retarlos a ustedes, para acompañarles y para animarnos a comprometernos en estos niveles. Después podemos hablar con esto como más en detalle, pero quiero ir aquí, no quiero tomar más tiempo. 2 Corintios es un pasaje que nos ayuda, y estuve buscando, estuve entre varios pasajes y peco por poner muchas cosas, entonces yo dije, necesito hacerlo más sencillo. Encontré este encierra más o menos en un sentido de cómo Pablo aquí está escribiendo a una comunidad a la que de por sí anteriormente él se había referido y había sido muy fuerte. Corinto es un puerto, y los puertos no solo ahora, sino en todo momento tienen una característica cultural de que todas las creencias y todas las prácticas llegan ahí, ¿verdad? Dicen que en la antigüedad había un dicho que la gente decía, vamos a corintiar. Vamos a corintiar significaba de vámonos de fiesta, porque Corinto tenía prácticas de muchas creencias paganas, y entre esa dinámica está la iglesia de Cristo. Entonces Corinto, si usted lee la primera carta, tiene un sentido como de corrección, ojo aquí, ojo allá, ojo al otro, ¿verdad? Y también en la segunda se siente más también la sensación de que Pablo quiere recordarles lo genuino del mensaje que él está dando, comparado con otras personas que habían llegado a enseñar otras cosas al lugar, inclusive habían hablado mal de Pablo y los demás. Entonces, si uno lee toda la carta, se da cuenta que él va como por diferentes temas, pero me encanta porque en un sentido él está como tratando de aprobar su función y su rol para con ellos, pero también motivándolos en su fe. Pero bueno, en esta 2 Corintios 5, 17, 21, lo que quiero que veamos es, en un sentido práctico, enseñado por Pablo, no por mí, esta misma idea de la expectativa de Dios para mí en mi proceso, comprometido con Él, comprometido conmigo y comprometido con los demás, porque me parece que no es cierto. Todo leemos. ¿De acuerdo? Dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Y viene un punto, o sea, no hay más que agregar, que quitar, que poner. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hasta ahí ya tenemos todo. La expectativa de Dios en como Él quiere que yo viva. La iniciativa de Dios en propiciar todo y cumplir todos esos pactos que vimos hace 15 días. Pero además también una responsabilidad que nos otorga, ¿verdad?, para darnos ese ministerio de la reconciliación. El 19 dice: y esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino que encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y en la manera en que hemos venido dando esta enseñanza, yo podría rearticular esto y leer el 19 así: y en esto es que en Cristo Dios estaba cumpliendo todos los pactos consigo mismo. Es lo que estaba haciendo. Todo lo que Él prometió que tenía que pasar y lo que Él pactó, tiene que venir Jesús mismo para entonces reconciliarnos. Y ese concepto de reconciliar al mundo consigo mismo es esa idea. El mundo está enemistado con Dios. Y este es Jesús que viene a interponerse entre esa rivalidad, en esa enemistad, para traer paz. Pero esta mano, ¿quién es? No es mi mano todavía. Hay un texto que dice que Jesús es la mano extendida de Dios.
la mano que acerca y que toma la iniciativa de reconciliar. Dice el 20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios les rogara, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Y en el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibamos la justicia de Dios. Que es lo que mencionaba yo también al inicio. Entonces quiero marcar varias cosas de aquí para ir un poquito avanzando. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Cuántos aquí están en Cristo? Todos somos nueva creación. Ahora, aquí hay una cosa utópica, es ¿cómo soy yo? Nueva creación, lleno de arrugas y con este canerío que me gasto yo. ¿En qué tipo de creación o en qué sentido eso es nuevo? ¿Verdad? Aquí hay un sentido espiritual y eternal de la obra de Dios en nuestras vidas. Porque como seres naturales, biológicos y carnales, valoramos lo tangible. Yo quiero que Dios me haga una nueva creación, pero que haga algo con este empaque, porque señores, se me gastó, se me degradó, y se me ha como estirado, aquí se ha estirado, ¿verdad? Entonces es como esta idea de yo quiero que Dios haga una nueva creación en el sentido de que para mí es tangible y palpable, pero la obra de Cristo tiene implicaciones que son espirituales y por ende eternas. Quiere decir que la obra de Cristo y esa nueva creación trasciende a la idea de quiero verme bien. No, él no solo es un sentido de verse o no verse bien, es de quién eres esencialmente, una nueva creación. Por eso cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dice que te es necesario nacer de nuevo, es el mismo concepto. Lo que está diciendo es que no pueden solo nacer de voluntad humana, sino nacer de lo alto, nacer de la voluntad del Padre. Nosotros somos una nueva creación porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y trae vida a lo que antes estaba muerto. Vivifica mi espíritu. El Espíritu de Dios y la presencia de Dios en mi vida vivifica mi espíritu, transforma mi mente. Si transforma mi mente, Romanos 12, quiere decir que transforma en cómo me siento, transforma en cómo hablo, transforma en cómo pienso, transforma en cómo actúo. Entonces, entre más conciencia tengamos de que Dios está haciendo una obra espiritual en mi vida que afecta en esencia quién soy, voy a ser entonces más capaz de pensar como Él quiere que piense y sentir como Él quiere que sienta y actuar como Él quiere que actúe. Normalmente nosotros tenemos eso desconectado. Lo he mencionado otras veces. Pienso una cosa, siento otra y actúo de otra. O sea, como atrofiado. Pero eso es literalmente lo que sucede. ¿Cuántas veces usted ha dicho cosas y ha hecho cosas que usted dijo, yo no quería hacer eso, pero eso te salió? Y habla de la necesidad tan crítica de Cristo en nuestra vida, para que ponga sentido a cómo funcionamos. Dios quiere que pienses de una manera, sientas de una manera y actúes, y que sea una cosa armoniosa. Esa es la manifestación de la nueva creación. Ahora dice que si estamos en Él, o sea, en Cristo, se manifiesta esa nueva creación, pero esa nueva creación es un molde de Cristo mismo en nosotros. Por eso nos llamamos cristianos, que es esta idea de pequeños Cristos, en el sentido de que estoy siendo transformado. Ese es el primer punto que podemos ver donde estamos viviendo el proceso de esa nueva creación. ¿Están conmigo? Ok, número 2 que quiero señalar aquí es este concepto. Dice que, bueno, en el 18, todo esto proviene de Dios. Quiere decir que siempre ha sido la iniciativa de Dios, no fue idea de nosotros buscarlo a Él. Fue la iniciativa de Él. Pero lo que Él hizo es que a través de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Lo que quiere decir eso que les decía hace un momento. Todos aquellos pactos de la antigüedad terminan siendo conclusos o terminan siendo aplicados o llevados a la máxima de cumplimiento, y Jesús viene a establecer algo nuevo, pero es Él mismo estableciéndolo por nosotros. En este sentido podemos ver la iniciativa de Dios manifiesta en el plan, manifiesta en la persona de Jesús, para que usted y yo procedamos a eso y lo aceptemos o lo neguemos. Dice más adelante que nos dio entonces el ministerio de la reconciliación. El ministerio podemos verlo como el servicio, nos está llamando a servir en la reconciliación. Este concepto a mí me encanta. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido alguna diferencia con su mamá, con su papá, con su pareja,
o con sus hijos, o con un amigo. Y tal vez han sufrido los dos por el distanciamiento, porque se aprecian, se quieren, pero había algo. ¿Cómo se siente usted cuando alguien que te ha herido, o que te ha ofendido, o que hay una diferencia, llega con la intención, con las orejas bajas, con el rabo entre las patas, con el sentido de reconciliar? Dice, lo siento, entiendo que te ofendí, pero este distanciamiento y esta relación vale mucho. No quiero que eso termine separándonos más. Reconciliémonos. ¿Alguna vez usted ha experimentado esa reconciliación con alguien? Es una sensación de que algo que estaba ahí en medio, que me distanciaba, que me disgustaba, que me hacía sentir mal, que me hacía sentir triste, ya no está. La reconciliación es como cuando hiciste algo malo y tu papá te castigó, pero el mismo papá que te metió en el cuarto y cerró la puerta, al ratito llega y dice, hago esto porque te amo, pero es Él mismo reconciliándose con nosotros. Tú eres mi hijo amado. Cristo nos está reconciliando con el Padre, número uno. Pero número dos, Cristo está diciendo, ve y dile al mundo que hay posibilidad de reconciliarse con el Padre. Entonces, lo que para nosotros fue un efecto que recibimos, ahora es una responsabilidad otorgada. Entonces no solo estoy comprometido en recibirlo y vivir en ese proceso de reconciliar, pero también estoy ahora comprometido en cumplir con este ministerio de la reconciliación. Quiere decir que ya ahora nosotros no solo somos recogidos, no somos perdonados, somos aceptados, somos cambiados, pero también somos enviados al mismo tiempo. Que es la misma idea de cuando Jesús selecciona a los 12 apóstoles. Dice que él tenía multitudes de discípulos, pero él selecciona a 12, dice que para estar más cerca de él y para enviarlos. Que es un concepto raro. ¿Cómo puedo estar cerca de una persona y esa misma persona me va a enviar? Bueno, dice que él está con nosotros todos los días. Mateo 28, 19. ¿Qué significa eso? Que cuando somos enviados, no somos enviados solos ni por capacidad humana, sino que somos enviados en el Espíritu Santo, que Él nos pone de qué hablar y qué hacer y qué decir, para cumplir ese propósito de la reconciliación. Dice que Él nos estaba encargando el mensaje. ¡Qué torta! Que le digan a uno, lleve esto y diga esto. Yo no sé cuántas veces yo en mi vida he recibido un mensaje y lo llevé y después dije, no voy a llevar este, voy a llevar este. Uf, qué torta. Para nosotros en Éxodo es una gran responsabilidad, porque no queremos pasar un mensaje nuestro, queremos pasar un mensaje de Él. Queremos ser íntegros y comprometernos con el dador del mensaje y con el mensaje en sí mismo. Yo puedo hacer un mensaje más diluido, más fácil, más populacho, más de moda, más trendy, ¿verdad? Pero ese es el mensaje que recibí, porque aquí es encargándonos a nosotros el mensaje. La palabra apóstol, cuando Jesús llama a los apóstoles, implica que es un mensajero enviado con un propósito. La palabra apóstol en nuestro tiempo se usa de una manera indiscriminada y casi siempre en un sentido de posición jerárquica, eclesiástica. O sea, apóstol y todos los demás, lo cual es absolutamente mentira y no tiene ningún sentido bíblico. Más bien, en el sentido más práctico de la palabra, el Padre nos está reconciliando y en un sentido muy de apóstolos nos está enviando de regreso con un mensaje. Lleve. Entonces, en un sentido práctico, casi que todos estamos siendo llamados a ser los enviados, los apóstoles, con un mensaje. No para que alguien se crea más que el otro, sino para decir, yo soy, que Pablo lo menciona aquí, ¿verdad? Yo soy una vasija de barro, yo en mí mismo no tengo un valor, pero Él me ha dado un valor y el mensaje que porto es un tesoro. Y hemos sido enviados para eso. Y último, que es un concepto que me encanta, es que así somos constituidos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Embajadores implica representante, enviado, comisionados, porque hay un señalamiento de autoridad sobre esa persona que es enviada. Tiene que ver con autoridad y tiene que ver con distinguir, ¿verdad? Cuando alguien ve un embajador de Costa Rica en otro país, es una persona que representa no su familia,
y no si es liguista o sapricista, no, representa la autoridad y representa un país que lo envió, que lo comisionó, que lo sostiene y que le pide además cuentas por el trabajo que hace. Asimismo, Dios nos está dando esa comisión y nos está diciendo, ustedes son embajadores y debemos comprometernos a ser esos embajadores, ¿verdad? Tiene que ver con el llevar su palabra, tiene que ver con el acabar la obra y tiene que ver con yo viviendo en ese continuo proceso de ser transformado a la imagen de Jesús. ¿Están conmigo ahí? Ven los 3 niveles de compromiso. Comprometido con el Padre en el proceso que yo estoy caminando, hacer la voluntad. Comprometido con el Padre, comprometido conmigo mismo, pero también comprometido con el Padre, comprometido conmigo mismo y con los demás, de ser un embajador para aportar ese mensaje. ¿Están conmigo? Ok, quiero terminar con esto, porque la pregunta es, ¿como iglesia estamos comprometidos? Nosotros somos una comunidad de fe. No solo tenemos valor por lo individual, por lo familiar, por los amigos y lo que somos, pero ¿quiénes somos nosotros como comunidad y a qué nos estamos comprometiendo? Y por eso es que nosotros hemos articulado esta visión y esta misión, que nos llevó meses darle. No fue antojadiza, no jalamos las mechas, todos menos Nelson. Todos los demás sí nos jalamos, a ver, Nelson le jalamos las barbas. Nos sentamos a comer, nos sentamos a discutir, dijimos esa palabra, no es bíblico, eso no es suficiente, eso no me gusta. Y después de algunos meses dijimos, yo creo que esto es bien ajustado a lo que creemos que el Padre está revelando en su palabra y a la intención con la que Nexo es Nexo, por la que queremos ser. La visión de Nexo es ser discípulos de Cristo, compromiso personal. ¿Que están siendo qué? Transformados a la semejanza de Cristo. Y la obra, que se multiplican, ¿para qué? Para glorificar al Padre. Nosotros no pensamos en esto que yo estoy diciendo ahora cuando lo hicimos, pero calza perfectamente con la manera en que hemos venido enseñando el tema del compromiso. Comprometidos con la gloria del Padre, comprometidos con nosotros y comprometidos para multiplicar ese mensaje. Nos reunimos y la pasamos bien y comemos y cantamos también y disfrutamos, pero Nexo no existe para ofrecerle ni comodidad ni ofrecerle confort a las personas. Quisiéramos, y yo creo que es suficiente confort, por lo menos el aire, que estoy agradecido, pero queremos motivarlos a ustedes a vivir en esta transformación. Pero yo no puedo comprometerme por usted en ese proceso, solo usted puede comprometerse en ese proceso. La misión es algo que vemos a futuro, que proyectamos. Quiere decir que no solo nos vemos nosotros, pero vemos multitudes de personas, sus hijos, sus familiares y sus vecinos viviendo esa transformación para ser discípulos y glorificar al Padre. Y en un sentido más práctico les introduzco aquí la misión también que hemos mostrado antes. ¿Cuál es la misión? Bueno, tiene que ver con el mensaje. Compartir el Evangelio. El Evangelio se refiere a Jesús, su enseñanza, su modelaje, su muerte y su resurrección. Compartir el Evangelio como embajadores y formar discípulos que crezcan y que sirvan influyendo en su familia y su comunidad. O sea, en la misión está implícito la obra de dar a conocer al Padre y hacer discípulos. Ahora, nadie puede hacer discípulos si no es un discípulo. Un mentor me decía, nos multiplicamos en lo que somos. Está feísima esa frase, por cierto, porque es muy dura. Pero voy a poner un ejemplo. Alguien aquí tiene un amigo que es bien tapiz, que es un buen amigo, sí, pero que es bien tapiz. Tengo un montón. Y son buenos amigos, no les dejé hablar, por cierto, nos vemos. ¿Qué hace su amigo que es bien tapiz? A mí me han dicho pastor todo el tiempo en el colegio. Casi que me estaban condenando a esto. Pero mis amigos siempre son pastor. Y un traguito. Tómate esto, tómate aquí, tómate allá. ¿Por qué? Porque el tapiz en un sentido desea que todos los demás sean o igual hasta más tapiz que él. ¿Verdad? Es como cuando usted es muy bueno para la música o a usted le gusta un disco. Inmediatamente usted comienza a meterle ese disco a la gente. ¿Usted ya escuchó esa pieza? Es buenísima.
Es buenísima esa pieza. ¿Por qué? Porque todos los gustos, sus preferencias y lo que usted en esencia, usted quisiera como pasárselo al otro. ¿Verdad? Véalo con las marcas de los carros, con los hobbies que la gente tiene, con el deporte. ¿Verdad? Yo tengo un amigo que es deportista y que la bicicleta y que correr y todo, entonces siempre está, deberías de correr y todo, y comprarte una atleta, yo tengo algo, no te vendo. Siempre, sí, siempre nuestros amigos nos están influenciando, esto es algo que pasa pasivamente. Entonces, ve qué interesante, si nos multiplicamos en lo que somos, ¿qué estamos multiplicando? ¿Verdad? Y esto, pensando como papá, es una gran responsabilidad. Si yo me multiplico y estoy influenciando a mi esposa y a mis hijos en lo que yo soy, altísimo. ¿Qué estoy haciendo? Entonces es un gran reto para nosotros como comunidad vivir esto. Usted puede venir aquí todas las veces que quiera, ver los podcasts, participar de los grupos pequeños, un montón de cosas. Pero sepa lo que indistintamente la misión o la intención que usted tenga, la nuestra es esta. Y yo estoy comprometido con el Padre, estoy comprometido conmigo mismo y finalmente comprometido con ustedes. Usted puede decir, Diego, no, pues yo quiero que se comprometa conmigo porque no, ni puedo. No lo pide, no lo intenta porque no puedo, sería un error. Si yo me comprometo primero con usted, antes de comprometerme conmigo, antes de comprometerme con él, le voy a quedar mal. Entonces es mi obligación, y no solo para mí, pero los que servimos en Nexo, es mi obligación recordar el compromiso, recordar la visión y la misión de por qué esto es lo que es como una iglesia. ¿Por qué? Porque toda agrupación de personas nació como una iniciativa. Y a veces esa iniciativa se pone allá y hace un viraje, un poquito. Es un viraje tal vez insignificante, pero un viraje. Y lo que nació con un propósito se convierte en otra cosa. Y para nosotros es un compromiso, ahora sí, a nivel iglesia, vivir esto con integridad, con fe, con compromiso. Recuerden que estamos viendo los valores y los valores definen la cultura, el sentir y el ambiente de esto. ¿Están conmigo? ¿Cuántos se sienten retados a comprometerse con Dios a nivel que usted necesita? ¿Cuántos están comprometidos consigo mismo para vivir el proceso? Todos estamos en un proceso. ¿Sabe qué es lo bonito del proceso? Que no se trata de si estás aquí o allá, o estás comenzando o estás más adelante. No importa. Lo importante es que mañana en el proceso te muevas. La virtud del proceso es que te muevas, ¿verdad? No vaya a ser que va más bien en retroceso. Esa no es la idea. Queremos ser una comunidad que avanza en madurez, en entendimiento, en obediencia, que avanza, que se mueve. No queremos hacer menos, queremos hacer más, pero queremos hacerlo bien. Y ese es el compromiso que tenemos también con nosotros mismos. Y por último, comprometidos con influenciar, no solo en nuestros círculos de influencia inmediatos, familia, barrio, en el trabajo, con los amigos, aquí como comunidad de fe, sino que también queremos influenciar. Hay una comunidad de fe que también se está reuniendo hoy, a esta hora, al que nosotros desde el primer día que nos reunimos comenzamos a apoyarles económicamente y en oración y en compañerismo. Estuvimos con ellos en diciembre haciendo una actividad con niños, como con 40 y el resto de niños. Algunas chicas nos acompañaron aquí a servir. Y hace poco estaba con ellos y ellos decían, nos sentimos honrados y nos sentimos apoyados por ustedes. Porque queremos como comunidad tener ese compromiso con ellos que están reunidos a esta hora también. Inclusive su aporte tiene un efecto en lo que sucede allá. Queremos hacer eso con ellos y con un montón de personas más, pero tenemos que crecer en el compromiso que tenemos con la iglesia. ¿Qué le parece? Con esto cerramos el valor del compromiso. Vamos a tener un podcast que sale de hoy en 8, donde vamos a hablar del tema del compromiso con una invitada especial. Y qué tal si nos ponemos de pie, cerramos orando. Tome nada más un tiempito en sus propias palabras ahí, en su mente, para reflexionar en cuáles compromisos a nivel personal estás experimentando. Piensa también en la idea de retomar compromisos. Para la mayoría de nosotros, yo creo, para todos, comprometerme con Dios no sería algo nuevo. Casi que sería bien retomar cosas que he dejado perder. Comprometerme con el proceso personal no es algo nuevo, pero es algo de retomar. Así que piense en su realidad y en cómo esto le reta a ser esos embajadores
esa nueva creación, esa nueva criatura, en que has sido carente en tu proceso, en que has sido carente de mostrar también compromiso con otros, en que has sido carente de comprometerte con Dios, para que su oración esté dirigida en un sentido real y práctico para su vida. Piensen unos segundos a eso. No tengan miedo a fallar en ese compromiso, porque le puedo anticipar que va a pasar. Pero sí deberías tener miedo en no ser constante, en seguir en el proceso, caminar a la meta, proseguir a la meta y ser llevados. Dios está ahí, inamovible, sus promesas, su pacto está inamovible, el mensaje de Jesús, el sacrificio, la muerte y la resurrección está ahí, está inamovible, y nos queda con certeza caminar, mirarnos, comprometernos con el Padre. Papito, te damos gracias por esta mañana. Qué privilegio estar juntos y estar juntos en tu nombre y recordar que se trata de ti, tu palabra, tu propósito, y que nos ilumines, nos enseñes, nos retes, nos incomodes, pero también que nos recuerdes que quieres hacer algo en nuestras vidas. Quieres que descubramos quién realmente podemos ser en la full capacidad, en los full dones, en todo lo que tú nos has regalado y has propiciado por nosotros en nuestras vidas. Papá, queremos comprometernos contigo, queremos corresponder, que has tomado la iniciativa y ya has hecho todo, ya has cumplido todo. Nos queda dar un paso adelante, comprometernos contigo y comprometernos con nosotros mismos, de vivir en el proceso, de disfrutar en el proceso, de tropezar en el proceso, pero de levantarnos, apoyarnos en los demás, ser de apoyo para otros, entusiasmar e invitar a otros a este proceso, de conocerte y de que Cristo sea formado en nuestras vidas. Papá, ayúdanos como comunidad a ser fieles, comprometidos a nuestra visión y misión. Y permítenos influenciar no solo en la familia, a nuestros familiares, a nuestros hijos y nuestros círculos de influencia en el trabajo, pero que nuestra influencia como comunidad de fe trascienda las provincias, las fronteras, las etnias y los idiomas. Te pido que nos permitas ver más allá y soñar con propiciar el Evangelio y promover el Evangelio de Cristo en todo lugar. Que nuestros esfuerzos, nuestra voz, nuestros recursos corran tan largo como tu palabra puede correr por el mundo. Nos ilusiona ser formados a la imagen del Hijo, nos ilusiona cumplir no solo con la voluntad del Padre en nuestra vida, sino también con la obra del Padre en nuestra vida. Papi, te doy gracias por mis amigos, por sus familias, sus procesos, en las cosas en las que cada uno nos sentimos retados a comprometernos, a aprender, a crecer. Y oramos, te pedimos por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.